Mis queridos hermanos, pues lo que vamos a estar estudiando hoy lleva por título el estudio: quien controla el suministro de alimentos, controla a las personas. Vamos a ver cuán cierto es esto y cómo esto es una realidad que tal vez muchos no pueden ver al frente de los ojos, porque esto está pasando en estos momentos. Veremos quién controla el suministro de alimentos, controla a las personas. Mucho por complacencia del apetito van a caer en las trampas del enemigo, en la trampa de Satanás. Nosotros sabemos que la Biblia no habla acerca de unos sistemas que van a controlarlo todo. El libro de Apocalipsis, que es nuestra primera lectura que vamos a tener hoy, Apocalipsis capítulo 13, los versículos 15 al 17, nos habla de dos sistemas, de dos bestias, de dos poderes que se unirán. Nosotros, por los estudios que hemos hecho anteriormente, gracias al Espíritu Santo, a la palabra de Dios y al espíritu de profecía, hemos entendido esto, que estos dos sistemas, como ustedes ven en sus pantallas, estos dos poderes, el Vaticano, representado por el papado, y Estados Unidos de Norteamérica, se unirán para controlarlo todo. El versículo 15 dice lo siguiente: la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, la unión de la iglesia y el Estado, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Que ninguno pudiese comprar ni vender, especialmente los alimentos. Quien controla los alimentos, el suministro de alimentos, controla a las personas. Si ellos están controlando o van a controlar los alimentos, en un tiempo futuro, no muy lejano, ¿quién podrá comprar y vender? Por eso es que Dios nos aconseja como sus hijos, que nosotros debemos de apartarnos de ese sistema y de las grandes ciudades, como veremos más adelante mientras se desarrolla el tema. En el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, el versículo 2, Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, allí nos dice lo siguiente, la palabra de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tengamos salud, que seamos prósperos y que tengamos salud. Dios quiere que seamos prósperos. ¿En qué sentido? Que tengamos salud. Si un grupo o unos cuantos grupos, pequeños grupos están controlándolo todo, ¿cómo vamos a prosperar en la salud? ¿Cómo podemos prosperar en la salud? ¿Dependiendo de estos grupos o dependiendo de Dios? Éxodo capítulo 15, el versículo 26 nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que les envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Nuestro sanador es Jehová Dios. Pero para ser sanados por él, dice: si dieres, si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
el Señor dice que hará y Él lo hará. Si nosotros hacemos lo recto, guardamos sus mandamientos, sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envió los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Dependeremos de Dios o vamos a depender de los grupos que están tratando de controlarlo todo? ¿Qué fue lo que Dios mandó que guardemos para que no recibamos ninguna de las enfermedades? Y si hay alguno que está enfermo, sea sano por el poder de Dios, utilizando las cosas que Dios ha establecido. Por ejemplo, el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 29, dice lo siguiente. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Eso fue lo que Dios estableció para que los seres humanos coman antes del pecado. O sea que esto era, por así decirlo, una dieta perfecta. El versículo 30 va un poquito más allá y dice lo siguiente: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Tanto los seres humanos como los animales comían semillas y plantas. Nunca, hasta es en este tiempo, ni los seres humanos ni los animales comían a otros animales. El versículo 31 dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera comer de toda planta que da semilla que está sobre la tierra y de todo árbol que hay fruto y que da semilla. Era bueno comer eso. Delante de los ojos de Dios era bueno en gran manera. Y a toda la bestia que se arrastra en que hay vida, le dio toda planta verde para comer. Y todo eso fue bueno en gran manera. Dice lo siguiente esta cita: Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que él había establecido que la raza humana debía consumir. Era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte en el Edén. El fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido por las necesidades del hombre. Dios no dio al hombre permiso para consumir alimentos animales hasta después del diluvio. No fue antes, sino hasta después del diluvio. Y veremos por qué fue la razón. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, allí nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Eso fue lo que Dios le había dicho. El árbol de la ciencia del bien y del mal era malo. No, porque Dios fue quien lo creó. No era malo, sino que Dios estaba probando a los primeros seres humanos para ver si iban a obedecer a Dios. Recuerden, la primera tentación, como veremos más adelante, fue por la comida. Génesis capítulo 3, versículo 1 y 3 dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Recuerden, los animales no hablan: cuando con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
No comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Dios le había dicho que no comiera. Pero la serpiente le dijo a Eva que sí podían comer. Dice lo siguiente esta cita. Adán y Eva en el Edén eran de noble estatura y perfectos en simetría y belleza. Eran sin pecado y tenían perfecta salud. ¿Qué contraste con la raza humana actual? La belleza ha desaparecido. La perfecta salud es desconocida. Doquiera que miramos, vemos enfermedad, deformidad e imbecilidad. He averiguado las causas de esta sorprendente degeneración. Se me señaló el Edén. La hermosa Eva fue seducida por la serpiente a comer de la fruta del único árbol del cual Dios les había prohibido comer, aún tocar, para no morir. Eva tenía todo lo que podía hacerla feliz. Estaba rodeada de frutas de toda variedad. Sin embargo, el fruto del árbol prohibido pareció más deseable a sus ojos que el fruto de todos los otros árboles del huerto de los cuales podía comer libremente. Fue intemperante en sus deseos. Comió y por su influencia su esposo también comió y una maldición descansó sobre ambos. La tierra también fue maldecida a causa del pecado de ellos y desde la caída ha existido la intemperancia en casi todas sus formas. El apetito ha dominado la razón. La familia humana ha seguido una conducta de desobediencia y como Eva ha sido engañada por Satanás para descuidar las prohibiciones que Dios ha establecido, haciéndose la ilusión de que las consecuencias no serían tan terribles como se había creído. La familia humana ha violado las leyes de la salud y ha ido a los excesos de casi todo. La enfermedad ha estado aumentando firmemente. La causa ha sido seguida por el efecto. Por la desobediencia en el comer, estamos nosotros sufriendo hoy en día las enfermedades, la muerte. Adán o Eva y Adán comieron del fruto que Dios le había dicho que no comieran. En 1 Corintios 15:45, allí nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Y vamos a comenzar a entender aún más el estudio. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Jesús, espíritu vivificante. Dice esto para entender ese versículo mejor. Cristo sabía que para poder llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre precisamente donde comenzó la ruina. Adán cayó en el terreno del apetito. Su primera prueba fue el mismo punto donde Adán cayera. Mediante la tentación dirigida al apetito, Satanás había vencido en gran parte a la raza humana y su éxito le había hecho pensar que el dominio de este planeta caído estaba en sus manos. Pero en Cristo halló a alguien que podía resistirle y dejó el campo de batalla como un enemigo vencido. En la misma prueba que Eva y Adán cayeron, que es la del apetito, la del comer, Jesús tuvo que recibir esa misma prueba, esa misma tentación que fue la primera que él recibió, como lo dice el libro de Mateo capítulo 4, los versículos del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Vemos que de la misma forma que fue tentado Adán, que el primer Adán, Jesús, el segundo Adán,
fue tentado en la misma prueba que cayó Adán, tuvo que vencer Jesús para así dominar y recuperar lo que había perdido Adán. Esta cita en lugares celestiales dice lo siguiente: la intemperancia, esta es la base de todos los males morales. Muy importante. La intemperancia, esta es la base de todos los males morales conocido del hombre. Cristo comenzó la obra de redención en el mismo lugar donde había comenzado la ruina. La caída de nuestros primeros padres se debió a la complacencia del apetito. En la redención, la negación del apetito fue la primera obra de Cristo. ¿Será que nosotros también tenemos que vencer la intemperancia? El poder dominante del apetito resultará en la ruina de miles de personas que, si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido la fortaleza moral para ganar victoria tras victoria sobre cada tentación de Satanás. Pero los esclavos del apetito fracasarán en perfeccionar un carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6,000 años ha traído enfermedad, dolor y muerte como frutos. Tenemos que vencer el apetito, ya sea el apetito del comer o el apetito del deseo carnal. ¿Por qué razón tenemos que vencer en esto? Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ya sea el que comamos, ya sea el que bebamos, todo o alguna otra cosa, todo tenemos que hacerlo para la obra, para la gloria de Dios. Tenemos que comer como Dios dice, como fue establecido en Génesis 1:29. Tenemos que beber como Dios dice. Ninguna cosa fermentada ni con alcohol. ¿Por qué razón? Tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Como vimos, el nombre del estudio que estamos haciendo, quien controla el suministro de alimento, controlará a las personas. ¿Vamos a ser nosotros controlados por Dios o controlados por los hombres dirigidos por Satanás? Apocalipsis 18, los versículos del 1 al 3, allí dice lo siguiente en la palabra de Dios. Y vamos a leer los versículos 11 y 15 también. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitaciones de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Cuál es la fornicación que hicieron? La unión de la iglesia y el Estado. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra también están envueltos en esta unión, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Los mercaderes, dice el versículo 11 y el 15, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno comprará más sus mercaderías. Los mercaderes, dice el versículo 15, de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, y llorando y lamentando. ¿Por qué llorarán y lamentarán los mercaderes? ¿Porque fue destruida Babilonia? ¿O porque ya nadie más comprará de su mercadería? Eso es lo que dice el versículo 11. Quien controla los alimentos controlará a las personas, a los pueblos, a las naciones. Esta noticia muy importante dice lo siguiente: nuevo sistema de alimentos controlados ya está en marcha. Nuevo sistema de alimentos controlados ya está en marcha. Y no se detendrán ante nada para acelerar su control. Esto ya está en marcha, está en proceso, controlar los alimentos. Y no podrían comprar ni vender sino el que tuviera la marca de la bestia. Sigue diciendo esta noticia, que es la misma.
¿Cómo encerraron esto bajo el radar? Algunos puntos críticos. O sea, ¿cómo ellos pudieron ocultar eso hasta ahora? La industria alimentaria ya está monopolizada por 10 empresas, la mayoría de las cuales incluyen a Vanguard y BlackRock como principales accionistas. ¿Qué sucede cuando controlan todas las semillas, los productos y la carne también? ¿Qué sucede cuando los productos y la carne se cultivan, escuchen eso, se cultivan dentro de instalaciones seguras después de un empalme de genes o dentro de una placa de Petri? Y las tierras de cultivo quedan inactivas debido a regulaciones excesivas, falta de suministro e inflaciones manufacturadas. Sigue diciendo, Bill Gates, muy famoso, insiste en que las sequías y el cambio climático están destruyendo nuestra capacidad para cultivar. Las sequías y el cambio climático. ¿Será que esto también está siendo manipulado? Hemos hablado de eso anteriormente en algunos temas y hemos visto que sí es posible y lo están haciendo. ¿Cómo están controlando el fuego, la lluvia, la nieve, entre otras cosas? Bill Gates insiste en que las sequías y el cambio climático están destruyendo nuestra capacidad para cultivar y que el futuro consiste, escuchen bien, que el futuro de los pueblos o de las naciones consiste en poblaciones que se mudarán a las ciudades metropolitanas donde la agricultura vertical, ellos estarán cultivando en laboratorios, por así decirlo, altos, en edificios altos donde ellos cultivarán, no en tierra, como normalmente se hace y fue establecido por Dios, sino que ellos cultivarán, harán una agricultura vertical hacia arriba y pondrán como en madera o en tabla, por así decirlo, diferentes leyes donde ellos van a poner diferentes plantas y hacer diferentes cultivos. Pero eso se le conoce como una agricultura vertical. Bajo techo es necesaria para alimentar a las personas. Eso dice él. Pero sin embargo, si este es el caso, ¿por qué adquirió Bill Gates 242,000 acres de tierra de cultivo durante la última década, mientras invierte simultáneamente en la agricultura vertical de interior? Un mensaje ambiguo está haciendo Bill Gates, o está diciendo Bill Gates. Está aconsejando y diciendo que el futuro va a consistir en que las poblaciones se mudarán a las ciudades metropolitanas, donde la agricultura vertical bajo techo es necesaria para alimentar a las personas. ¿De qué estarán compuesta esta agricultura vertical? ¿Qué químico tendrán? ¿Qué daño hará a las personas? Por eso ellos están causando las destrucciones de acres por fuego, por inundaciones, por agua. También están poniendo los precios muy altos, donde los agricultores no van a poder comprar ni el diésel para utilizar sus equipos, ni los fertilizantes, ni nada por el estilo. Si él está diciendo que el futuro será donde las personas irán como poblaciones a las grandes ciudades, ¿por qué él entonces ha adquirido 242,000 acres de tierras de cultivo durante la última década? Escuchen lo que dice él. Que el futuro consistirá en poblaciones que se mudarán a las ciudades metropolitanas, donde la agricultura vertical bajo techo es necesaria para alimentar a las personas. Eso es todo lo contrario a lo que Dios ha dicho y ha establecido. Dios nos ha aconsejado a salir de las ciudades, no ir a las ciudades. Eso está en la Biblia, como también en el espíritu de profecía. Nosotros sabemos que todos los profetas de Dios en la Biblia, todos vivían fuera de las ciudades. Y más ahora en nuestro tiempo, como estamos viendo cómo la abominación desoladora que está queriendo controlar todo,
Como dice Mateo 24, los versículos 15 al 18 dicen: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, o sea, este sistema que controlará todas las cosas, cuando veamos eso, entonces los que están en Judea huyan a los montes. O sea, los que están en la ciudad, váyanse a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, en los montes o en las montañas, no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, no vuelva a las ciudades por ninguna necesidad. Dice lo siguiente, esta cita para que podamos entender por qué Dios nos aconseja a salir de las ciudades. Sería bueno para ustedes que dejaran a un lado sus preocupaciones y encontrarán refugio en el campo, donde las influencias que corrompen la moral de la juventud no son tan fuertes. Es verdad que en el campo no estarán totalmente libres de dificultades ni preocupaciones, pero podrán evitar muchos males y cerrar la puerta a un diluvio de tentaciones que amenazan dominar la mente de sus hijos. Ellos necesitan estar ocupados en diversas actividades, o sea, tanto ellos como nosotros. La monotonía de sus hogares los pone inquietos y revoltosos, y han caído en el hábito de juntarse con los muchachos viciosos de la ciudad, recibiendo de este modo la educación de la calle. Para ellos sería muy provechoso vivir en el campo. Una vida activa y al aire libre les daría salud física y mental. Podrían cultivar una huerta donde podrían encontrar distracción y ocupación útil. El cultivo de las plantas y las flores ayuda a mejorar el gusto y el juicio, al mismo tiempo que el contacto con las cosas útiles y hermosas que Dios ha creado ejerce una influencia que refina y ennoblece la mente la, y la dirigir hacia el Hacedor y Señor de todo. Desea Dios que vivamos con amplitud de espacio, perdón. Su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. El que quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades a fin de prepararlas mejor para la vida eterna. En un poco de tiempo más tendrán que abandonarlas, o sea, que abandonar las ciudades. Estas ciudades están llenas de toda clase de impiedad, huelgas, asesinatos y suicidios. Satanás está en ellas. Satanás está en ellas y domina a los hombres en su obra destructiva. Bajo su influencia matan por el placer de matar y harán esto cada vez más. Si nos colocamos bajo influencias objetables, ¿podemos esperar que Dios realice un milagro para deshacer los resultados de una conducta impropia? Por cierto que no. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Si se cultiva la tierra con la bendición de Dios para nuestras necesidades, si se cultiva la tierra, ella proveerá con la bendición de Dios para nuestras necesidades. Tiempos solemnes hay delante de nosotros y existe gran necesidad de que las familias salgan de las ciudades y se internen en el campo a fin de que la verdad pueda llevarse a los vallados, así como los caminos de la tierra. Muy importante todo esto que acabamos de leer. Como estamos viendo, lo que están controlando el suministro de alimento, lo están haciendo para controlar a la humanidad. Están destruyendo las tierras, por así decirlo, donde se está cultivando, para ello crear una agricultura vertical en las ciudades, para conglomerar a todos en las ciudades. ¿Qué tendrán estos alimentos? ¿Qué harán a la humanidad? Por eso Dios nos aconseja salir de las ciudades. ¿Por qué razón? Mateo 24:7 también nos dice:
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre. ¿Están creando ellos la hambruna para entonces ellos suplir en la necesidad para así controlarlos a todos? Como leímos en nuestro estudio, quien controla el suministro de alimento controla a las personas. Todas estas empresas, compañías que ustedes ven en su pantalla, ¿cuáles son las 10 principales que controlan a todas las demás? Sabemos que estas compañías están controladas por los mercaderes y los mercaderes están aliados, asociados con la bestia. Lo entenderemos mejor. Entonces, todos estos mercaderes que controlan estas compañías y empresas de productos para comer, que sabemos que todas ellas tienen preservativo, que es un químico, que supuestamente es bueno para preservar los alimentos, pero es malo para el ser humano, para el sistema digestivo. Así como estas compañías están controladas por los mercaderes están controlados por un grupo que lleva por nombre los Caballeros de Malta, comúnmente conocida como la Orden de Malta o Caballeros de Malta. Es una orden religiosa laica católica. Entonces, ¿quién está controlando todo? Todos los caminos conducen a Roma, pero hay uno que conduce al Padre, que es Jesús. La Orden de Malta es una orden religiosa laica católica, tradicionalmente de carácter militar, caballeresco y noble. Aunque no posee territorio, la orden a menudo se considera una entidad soberana de derechos internacional, ya que mantiene relaciones diplomáticas con muchos países. La orden mantiene relaciones diplomáticas con 112 estados o 112 países. Celebra tratados y emite sus propios pasaportes, monedas y sellos postales. Sus dos edificios de sede en Roma disfrutan de extraterritorialidad similar a las embajadas y mantiene embajadas en otros países. Aunque la orden ha sido un observador de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde el 1994, esto se otorgó en vista a su dedicación de larga data en la prestación de asistencia humanitaria y su papel especial en las relaciones humanitarias internas. Los caballeros de Malta controlan a los mercaderes, que son los que controlan los suministros alimentarios. Quien controla los alimentos o los suministros de alimentos, controla a las personas. Esta noticia dice lo siguiente: el Papa Francisco asume el mando de los caballeros de Malta tras disputas sobre preservativos o condones. No quiero entrar en eso, pero ya vemos cómo el Papa Francisco asume el mando de los caballeros de Malta. Muy importante, ¿quién controla todas las cosas? A medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reine entre las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordia. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección. Escuchen bien, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en las personas de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata, pero mientras trate de unir a sus agentes en la guerra contra la verdad, se esforzará por dividir y dispersar a los que la defienden. Los miembros de la Iglesia de Cristo tienen el poder de frustrar los planes del adversario de las almas. ¿Cómo ellos se están uniendo? ¿Cómo están destruyendo las cosas? Aquí vemos las noticias que continúa diciendo: desde el principio del 2022, más de una decena de plantas importantes de procesamientos de alimentos y fertilizantes se incendiaron
explotaron o sufrieron un accidente aéreo en Arizona, Arkansas, California, Illinois, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, New Hampshire, Carolina del Norte, Oregon, Texas, Washington y Wisconsin. Se incendiaron de la nada o cayó una avioneta y se destruyeron. ¿Esto fue por causa así natural o fue que fueron saboteadas para así destruir los alimentos? Para así entonces ello crear la agricultura vertical y tener más control sobre todas las cosas. Sigue diciendo, 50,000 libras de alimentos destruidos después de que el fuego arrasara la despensa de alimentos de Maricopa, Arizona. Incendio en bodega dañó planta de cebolla de Rio Fresh. 7 heridos en explosión cuando el fuego engulle planta de alimentos. Humo visible por millas. Taylor France planea reconstruir y reabrir la planta de Salinas para el próximo año. Eso están pensando hacerlo, pero no creo que sea así. Eso es lo que está sucediendo. Sigue diciendo la Oval Media, que es la misma noticia que estamos estudiando. La USDA, que es la Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y la Administración de Alimentos y Medicamentos ya aprobaron carne cultivada en laboratorio, ganado modificado genéticamente y están financiando a los globalistas para investigar y desarrollar agricultura celular, así como productores de interior y empresas de genética, mientras que no cumplan con las regulaciones para los productos modificados genéticamente. Claro, la idea de la agricultura vertical en interiores podría ser una gran vía para aquellos con poca tierra, aquellos que viven en climas más duros y todos los que quieren seguridad alimentaria, mientras estas agendas controlan la humanidad, continúan desarrollándose. Pero estas agendas contra la humanidad continúan desarrollándose. Eso es una agenda, eso es un plan que ellos tienen para llevar a cabo el fin que nosotros sabemos. Pero no tendría más sentido para que las comunidades hagan esto para satisfacer sus propias necesidades, en lugar de depender de una identificación digital para tener acceso a una industria alimentaria controlada. Es posible que el valor nutricional de las LED en comparación con el sol elimine algunos de los nutrientes de los productos, pero si se tiene dificultades para acceder a los alimentos o no, desea alimentos editados genéticamente, podría ser una buena idea según ellos. Sabemos que los alimentos creados por Dios necesitan la luz del sol para producirse. En este caso, los alimentos verticales recibirán luz, pero de bombillas, para que así den su producto. ¿Qué causará esto en los seres humanos en el sistema digestivo? ¿Estaremos en las ciudades dependiendo de ellos o nos iremos al campo a sembrar, a cultivar como Dios ha establecido? Sigue diciendo la noticia. Están totalmente de acuerdo con la modificación genética, como leímos anteriormente. Están totalmente de acuerdo con la modificación genética. Primero fueron los cerdos, luego el salmón, ahora el ganado. ¿Quién sabe qué brebaje pasará de la placa de Petri a su plato cuando son las mismas personas detrás de cada agenda? El Foro Económico Mundial nos asegura que la agricultura urbana de interior es el camino del futuro para nuestros alimentos, tanto en innumerables artículos como en videos que presentan Our Harvest y Our Farms. O sea, que el Foro Mundial, el Económico Mundial, también está de acuerdo con las otras compañías que están a favor de la agricultura vertical, donde se utilizarán
eh, las modificaciones genéticas para cada uno de los productos. Sigue diciendo, su objetivo final, cada ser humano, cada alimento, recurso y producto en este planeta será rastreado y rastreado a través de blockchains o cadenas de bloqueos. Esto no es una teoría, es un objetivo. En julio del 2021, la Administración de Alimentos y Droga lanzó su nueva era de seguridad alimentaria más inteligente, que consiste en utilizar la trazabilidad habilitada por tecnología para un sistema alimentario digital rastreable desde la granja hasta el plato utilizando blockchain, cadenas de bloques. Una identidad digital para otorgar acceso a establecimiento, controlar el gasto financiero, ahí está la economía, y rastrear los movimientos de todos se ha implementado en múltiples frentes, incluido el pasaporte de identificación de vacunas. Eventualmente intentarán avanzar hacia el chip, ya que será más fácil con la biometría instalada en todas partes. Solamente podrán comprar y vender lo que estén de acuerdo con ese sistema. Aquí vemos en esta gráfica donde esperan los principales economistas una alta inflación y una alta inseguridad alimentaria. Ustedes ven en sus pantallas los porcentajes. En azul está la inflación y en color anaranjado está la inseguridad de comida. Dice que en Estados Unidos hay una alta inflación de 96% y de inseguridad de comida hay un 0%. Eso es totalmente erróneo. La mayoría de los productos alimentarios que hay en Estados Unidos son exportados de otros países. Si los otros países son afectados en la comida o en la agricultura, también Estados Unidos lo será. Dice que Europa tiene un 8% de inestabilidad de comida, de inseguridad de comida y un 90% de inflaciones en los precios. Mientras más se aumentan los precios, más difícil será conseguir alimento. Se avecinan tiempos difíciles, dice, para la economía mundial, dicen los expertos. Esta otra noticia, diferente a la que habíamos leído, dice, otra planta de procesamientos de alimentos cierra operaciones, lo que se suma a una larga lista de cierres. Una importante planta de procesamientos de alimentos cerrará una de sus instalaciones en el condado de Campbell, Tennessee, lo que se suma a la larga lista de cierres durante el último año. George Pepper Food anunció que su planta de procesamiento de pollo en la pequeña ciudad de Kerrville cerraría sus operaciones a fines del verano. Como recordatorio, los tecnócratas del Foro Económico Mundial, por su sigla en inglés WEF o WEF, instaron a las personas hace semanas a deshacerse de la carne por alimentos beneficiosos para el clima. Escuchen eso, muy importante. El Foro Económico Mundial instaron a las personas hace semanas a deshacerse de la carne por alimentos beneficiosos para el clima, como algas marinas, algas y cactus. Parte del nuevo orden mundial es establecer la economía global y diseñar lo que come la gente. Les repito, parte del nuevo orden mundial es establecer la economía global y diseñar lo que come la gente. Y no podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia o el número de su nombre. Esta otra noticia dice que la vimos hace unos años atrás.
Beyoncé y Jay-Z animan a los fanáticos a ser veganos. Tomemos esta posición juntos. Todos, dicen ellos, tenemos la responsabilidad de defender nuestra salud y la salud del planeta. Beyoncé y Jay-Z animan a sus fans a adoptar una dieta basada de plantas, explicando que convertirse en veganos es, en su opinión, un asunto de importancia global, no solamente para ellos, sino global. Continúan enfatizando el impacto positivo de volverse vegano en el medio ambiente. Escuchen bien por dónde vienen las cosas. La crisis alimentaria para crear las agriculturas verticales, para ponerle químicos y cosas que afecten a la raza humana. Pero aquí vemos cómo la agricultura vertical y la alimentación a base de plantas está llevando a lo que es el cambio climático, al medio ambiente. Dice, todos tenemos la responsabilidad de defender nuestra salud y la salud del planeta, escribieron ellos. Sigue diciendo, tomemos esta posición juntos, difundamos la verdad, hagamos de esta misión un movimiento. Escuchen esta otra noticia. Frankie Graham, el Papa Francisco promueve el veganismo, pero por razones muy diferentes. ¿Quién es que está promoviendo el veganismo? Pero por razones muy diferentes. Esta cita dice lo siguiente. La obra de la temperancia, que es una de las reformas morales más importantes, va a menudo combinada con el movimiento en favor del domingo. Y los defensores de este acto, o sea, del domingo, actúan como si estuviesen trabajando para promover los más altos intereses de la sociedad. De suerte que los que se nieguen a unirse con ellos son denunciados como enemigos de la temperancia y de las reformas. Pero la circunstancia de que un movimiento encaminado a establecer un error esté ligado con una obra buena en sí misma no es un argumento en favor del error. Podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano, pero no por eso cambiamos su naturaleza. Por el contrario, lo hacemos más peligroso, pues se le tomará con menos recelo. Una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de verdad. Para cohonestar aquel, los jefes del movimiento en favor del domingo, escuchen bien, pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia. Pero mientras mezclen con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. Nada puede autorizarnos a rechazar los mandamientos de Dios para adoptar los preceptos de los hombres. Vemos cómo ellos están tratando de eliminar la agricultura como normalmente se hace para establecer una agricultura vertical en las ciudades y van a mandar a las personas a vivir en las ciudades cuando Dios nos ha mandado a salir de ella. ¿Qué pondrán ellos en esos alimentos que estarán en la agricultura vertical? ¿Qué daño traerán al cuerpo de nosotros, a los seres humanos? Y vemos que lo que está detrás de todo esto es el domingo. Lo que conocemos que tanto en la historia como los estudios que hemos hecho, que el domingo es la marca de la bestia. Y la gran mayoría de los que profesan ser cristianos no lo creen así, no lo entienden así. Pero a través de todos los estudios que hemos venido haciendo, esto se está viendo que sigue siendo veraz y más veraz cada día más. Y todos los movimientos que se están llevando a cabo con la agricultura vertical, con el cambio climático, entre otras cosas, todas apuntan al domingo. Ellos siendo instruidos por el Papa Francisco a través de su encíclica Laudato Si. Mis hermanos queridos, una preparación tenemos que hacer.
ser visto por Dios, ser hallado justo ante sus ojos. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerden esto siempre. Creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas muy diferentes. Dios me les guarde. Preparémonos que Cristo viene pronto. Bendiciones.